Un saludo muy cordial. Aunque probablemente no lo suba hasta dentro de unos días, estoy grabando este vídeo en plenas Navidades. Y por eso lo primero que querría es desear a todos una muy santa y feliz Navidad y un 2025 repleto de venturas. A continuación entro al tema lanzando al aire 3 preguntas. ¿Es cierto que nuestros niños, adolescentes y jóvenes toleran mal o muy mal la frustración? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer sus padres para ayudarles a resolver este problema? Si no me equivoco, hay 2 modos fundamentales de afrontar cuanto se refiere al matrimonio y a la educación de los hijos. El primero concede el protagonismo a la sociedad, a lo que ordinario conocemos como el ambiente, y la familia es sobre todo un reflejo de lo que allí ocurre. El segundo es consciente de que la vida va siempre de dentro a fuera y de que con cada matrimonio renace la humanidad. Y por eso defiende con Juan Pablo II que la sociedad es más bien un reflejo de la familia, siempre que la familia sea fuerte y se acerque a lo que por naturaleza está llamada a ser. El grave inconveniente de esta segunda opción, con la que concuerdo, es que hace a los esposos y padres primeros responsables de lo que ocurre en su hogar. Y eso no suele gustarnos. Su gran ventaja es exactamente la misma, aceptar nuestra responsabilidad, pero dándole la vuelta. Si lo que no va del todo bien en nuestra familia depende de nosotros, está también en nuestras manos ponerle remedio. No tenemos que esperar a que nadie nos lo arregle. Podemos hacerlo por nosotros mismos. Esta es la principal y estupenda noticia que pretendo transmitir en este rato de charla, el telón de fondo sobre el que quiero que se recorte cuanto diga a continuación. Como es obvio, reconozco que el ambiente influye en nuestra familia, bastante o incluso mucho, pero también bastante poco o casi nada. En último término, depende de lo que nosotros le permitamos que influya. Cuando llenamos nuestro matrimonio y nuestra familia de relaciones fuertes, de tiempos compartidos, de objetivos conjuntos, es la familia más bien la que rebosa e influye en cuanto la rodea. Por el contrario, si no prestamos la atención debida a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, si dejamos nuestra familia vacía, estamos posibilitando e incluso propiciando que lo que hay fuera se nos cuele dentro de ella. En cualquier caso, más allá de lo que acabo de sugerir, estoy plenamente convencido de que para resolver los problemas familiares y para mejorar las relaciones en el hogar es mucho más eficaz dirigir nuestro empeño en primer término y sobre todo hacia aquellos factores que están a nuestro alcance y realmente podemos modificar, los que tienen directamente que ver con nosotros como padres. Es lo que haré a lo largo de esta exposición y lo que aconsejo que haga cualquier padre o madre que me escuche. En este sentido, la formación del carácter es sobre todo responsabilidad de los padres que tienen que hacer cuanto esté en sus manos para ayudar a sus hijos a ir tomando las riendas de su existencia hasta que puedan integrarse en el mundo adulto y afrontar los retos que la vida le plantee. Hacer cuanto esté en sus manos, pero también y sobre todo dejar de hacer lo que no les corresponde y permitir, facilitar e incluso exigir que los propios hijos lleven a cabo todas aquellas tareas que sean capaces de realizar por sí mismos. Todas, no excluyo ni una y no exagero. Al contrario, añado como absolutamente imprescindibles
algunas otras tareas para las que los hijos todavía no se encuentran del todo preparados, precisamente para ayudarles e impulsarles a crecer y a familiarizarse con el fracaso. De lo contrario, y estamos en la raíz del problema de la falta de tolerancia a la frustración, les estarán cortando las alas desde muy pequeños y en lugar de favorecer su desarrollo se lo habrán impedido, condenándolos a una infancia y adolescencia eternas. Es lo que viene ocurriendo en la mayor parte del mundo occidental en progresión creciente, al menos desde la última década del siglo pasado. Plásticamente lo ilustra bastante bien el ejemplo de las mariposas. Según los expertos, para salir del capullo y comenzar su vida adulta, deben batir enérgicamente las alas durante unos minutos, empeñándose en un esfuerzo tremendo y agotador que no todas consiguen superar. Las que no lo logran mueren sin ver la luz. Pero si lleno de buena voluntad alguien desde fuera abriera un agujero y sacara las mariposas más frágiles, las que parece que no van a valerse por sí mismas, tampoco sobrevivirían. Sin el fortalecimiento de las alas provocado por esa primera y dura batalla, carecerían del vigor necesario para vencer las dificultades exteriores. Por su parte, la metáfora empleada durante decenios para referirse a quienes al educar se empeñan en utilizar solo y siempre sus propias alas de adulto, en lugar de ayudar a sus hijos a fortalecer las suyas propias, de manera que sean capaces de perforar el capullo y volar libre y responsablemente, es también gráfica. Padres helicópteros. Como sabemos, se trata de uno de los primeros nombres que se dieron a este tipo de padres. En términos generales se los denomina padres sobre o hiperprotectores y en función de sus características predominantes reciben otros calificativos: padres o madres guardaespaldas, madres tigre, padres manager, madres chofer, padres apisonadora o quitanieves y otras denominaciones del mismo tipo. No todos los padres son así, ni mucho menos, pero encontramos hoy una tendencia extremadamente extendida a facilitar la vida de los hijos de manera desproporcionada, sustituyéndolos o sobreprotegiéndolos y de manera muy particular eliminando los obstáculos que encontrarían en su camino incluso antes de que puedan enfrentarse con ellos. Y además, y esto es incluso más grave, esa misma corriente cultural inclina a considerar este modo de actuar como elemento imprescindible de una buena educación y como una clara e ineludible manifestación de amor. Se trata de una visión muy unilateral y en el fondo totalmente falsa, como cualquiera puede advertir con solo recordar el ejemplo de las mariposas. Con una frase que ya se ha hecho tópica en este preciso contexto: sobreproteger es desproteger. Por el contrario, de manera absoluta y ya desde muy pequeño, el ser humano necesita aprender a encajar las derrotas tanto o más que a gozar con los triunfos. Debe saber y experimentar que lo normal es alternar éxitos y fracasos, percibir las propias capacidades y disfrutarlas y agradecerlas, pero también los límites inherentes a su condición humana. En concreto, es muy oportuno que el niño aprenda a encajar las frustraciones como un elemento más de su vida, sin darle más importancia de la que tienen y sin que los desengaños, incluso repetidos, le impidan volver a la lucha con esperanza. Y que sepa asimismo aceptar que ciertas actividades que otros realizan sin que apenas les cueste, a él le exigen un gran esfuerzo,
o simplemente superan su capacidad y sus posibilidades, no pueden llevarlas a cabo y no pasa nada. En esta tarea, la iniciativa y la mayor parte del peso corren por fuerza del padre, del varón. A él le corresponde sobre todo provocar el crecimiento y la autonomía del hijo con metas que lo ilusionen en primer lugar, pero también como algo de lo que no se debe prescindir, con retos situados a veces y con plena conciencia en el límite de las posibilidades del chico y sabiendo que éste no siempre los superará. Al felicitarle de manera habitual, no por el resultado obtenido, sino por el esfuerzo que ha puesto en la lucha, el padre le estará enseñando a atender sobre todo a lo que realmente importa, el proceso mismo, mucho más relevante para la formación del carácter que el resultado. Para advertirlo basta recordar el batir de las alas de las mariposas para taladrar el capullo, que equivale al proceso y es fundamental para su supervivencia adulta, y lo que ocurriría si ese proceso se omitiera por encontrar el capullo ya agujereado. Trasladado a la educación, ese agujero corresponde al resultado que los padres pueden facilitar o proporcionar a sus hijos, sustituyéndolos, y que, como ya sugerí, condenaría a esos hijos a una infancia perpetua, siempre dependiente de sus mayores. Ni la sustitución ni la sobreprotección son el camino. El camino, como iremos viendo, se compone sobre todo de una gran dosis de confianza, esperanza, en las capacidades reales del hijo para ir saliendo adelante por sí mismo y para hacer frente al fracaso. La esperanza es hoy una de las claves menos atendidas y más fundamentales de la educación. Y la desesperanza es tal vez el principal enemigo que lleva incluso a negarse a traer hijos al mundo. Esperanza, por tanto, es más que imprescindible. Hay que tenerla uno mismo y fomentarla expresamente y aprender a transmitirla a nuestros hijos. Y tener real confianza en ellos también, cuando fracasan y sobre todo cuando fracasan, que es cuando más la necesitan. Con nuestro ejemplo y con las explicaciones oportunas, les ayudaremos a ir aprendiendo que a menudo lo mejor y más duradero del desarrollo personal no reside en el resultado, sino en el propio proceso. El empeño y la constancia, movidos por el amor, hacen que ese amor crezca y madure, forjando un auténtico carácter imprescindible para moverse con soltura en el mundo adulto. Como ya he sugerido, estos desafíos corresponden particularmente al padre, mientras que la naturaleza inclina más a la madre a proteger a sus hijos, pero los dos deben actuar de común acuerdo. Sobre todo deben empeñarse conjuntamente en crear, en su propio matrimonio y en la totalidad del hogar, una atmósfera de verdadera familia, entretejida con amor auténtico. Un cariño que implica cercanía física, afectiva y espiritual, es decir, plenamente personal, preocupación y ayuda recíprocas, ternura y sosiego, y que se concreta muy a menudo en una sola pero importantísima actividad: saber escuchar de veras. Han de tener en cuenta además que ese clima o ambiente de familia educa ya por sí mismo, que en cierto modo, por estar más ligado al ejemplo que a las meras palabras, es lo que más propiamente educa, mucho más que las intervenciones aisladas. Y en cualquier caso es condición ineludible para ejercer con éxito la tarea de formación y para el desarrollo de los hijos. ¿Cómo crear ese clima? Sin duda, un tratamiento exhaustivo resultaría desproporcionado y agobiante.
Entresaco por eso las ideas fundamentales guiado por la necesidad de ser breve y por 3 criterios. El primero, sugerir propuestas cuya realización estén fundamentalmente en manos de los padres, no por tanto del ambiente, ni de los políticos, ni de los medios de comunicación, ni tan siquiera de los colegios y demás centros educativos. Repito que es lo más eficaz. Agarrar el toro por los cuernos y averiguar qué es lo que nosotros como padres podemos mejorar en la educación de nuestros hijos y comenzar a hacerlo ya desde este mismo momento. Además, y en la medida de mis conocimientos y posibilidades, pretendo ir al fondo del asunto sin perderme en los pormenores, de manera que los principios que presento sean también aplicables a otros ámbitos de la educación y de la vida familiar. A estos 2 cabría añadir un tercer criterio, como ya anticipé, tener experiencia personal de aquello que afirmo o niego y no guiarme solo ni principalmente por lo que he leído y estudiado en los libros y en las revistas especializadas. Con estos presupuestos expondré 3 de los fundamentos de la educación en el momento presente, en función de las circunstancias actuales, y a continuación, ahondando un poco más, examinaré los 3 pilares de la educación en todos los tiempos y situaciones y procuraré mostrar su relación con la actual falta de resiliencia. El primero de los principios actuales, eminentemente práctico, señala la raíz inmediata y directa del problema que nos ocupa. Es decir, se refiere a aquello que por encima y por delante de todo, los padres tendríamos que fomentar o en su caso corregir para aumentar el nivel de resistencia a la frustración de nuestros hijos y disminuir su fragilidad emocional. Es algo que vengo repitiendo de palabra y por escrito desde hace alrededor de 30 años. En la actualidad, la categoría educativa de un padre o de una madre se mide por su disposición y su capacidad de sufrir, por hacer sufrir a quienes más quieren, los hijos, siempre que ese sufrimiento sea imprescindible para ellos. Desde este punto de vista, un no sereno y decidido puede ser la mejor prueba de cariño. Con ese no, y aunque ellos no nos entiendan o finjan no entendernos, manifestamos a nuestros hijos que su bien real y su felicidad nos importa más que una supuesta armonía pacífica e indolora, pero incapaz de contribuir a su auténtico desarrollo y de forjar en ellos un verdadero carácter. Examina sinceramente si estás o no dispuesto a soportar ese sufrimiento. Si la respuesta es afirmativa, como probablemente ocurra, avanza por ese camino, aunque a veces lo pases mal, o muy mal, o muy, muy mal, con la convicción de que esa fortaleza que despliegas beneficiará enormemente a tus hijos. Si ves que en algún momento vacilas o que has dejado de hacer lo que debías, alégrate también, porque acabamos de descubrir un primer motivo de la intolerancia a la frustración de nuestros jóvenes y ya solo nos queda ponerle remedio. No olvides que la esperanza, confianza, es hoy la virtud de fondo más necesaria para afrontar tu tarea como educador. Mi segunda convicción viene también de antiguo. Pido que te la plantees en primera persona, aunque probablemente no debas incluirte en ella. Nuestros hijos, y al hablar de nuestros hijos me refiero a los de quienes ven vídeos como este, realizan cursos de orientación familiar, acuden a conferencias e incluso a congresos sobre educación, es decir, a hijos de padres y madres que se ocupan de ellos y sin duda los quieren. Pues bien, nuestros hijos no son malos,
Afirmarlo sería un tremendo e injusto error, pero algunos de ellos tampoco son del todo buenos. Son, por así decir, bondadosos. Entre estos últimos, entre los que muy probablemente no se encuentren los tuyos, los hay que carecen de dos virtudes fundamentales sin las que es imposible ser bueno o plantearse con eficacia ese objetivo y sin las que desaparece cualquier posibilidad de resiliencia. La templanza o moderación tienen demasiado de todo y lo tienen sin apenas esfuerzo y demasiado pronto, muchas veces incluso antes de pedirlo sin que realmente lo necesiten, y la fortaleza o reciedumbre son incapaces de enfrentarse con los problemas cotidianos de cualquier existencia humana. Nunca lo han hecho. Ni siquiera tienen claro que esas dificultades existen, no al menos para ellos. Las rehuyen cuando no se las quitamos de en medio sin ser del todo conscientes de que las están evitando. Por eso en general son blandos. Como ocurre con los churros, es imposible hacer palanca con ellos, les falta resistencia y resiliencia. Algunos de esos hijos nunca se han enfrentado con una dificultad seria hasta el momento en que se casan y experimentan las diferencias entre marido y mujer y entre las respectivas familias de origen. Y son del todo incapaces de convivir con esas diferencias. Aunque me entristezca el simple hecho de recordarlo, entre mis amigos y conocidos, el récord, triste récord de momento y por desgracia, está en los 15 días. No pasaron de la luna de miel y se trataban de dos personas con firmes anhelos de vivir bien, personas que luchaban desde jóvenes por hacer de la suya una vida fecunda, cara a Dios y a sus semejantes. Pero aquí el ambiente y tal vez, por desgracia, algo de desatención y descuido por parte de sus padres. Como es obvio, no te sugiero que esperes a la boda de tus hijos, aunque también entonces tendría remedio. Pero sí que hagas un poco de examen por si descubrieras un segundo motivo de baja tolerancia a la frustración y al matrimonio, sin olvidar que si así fuera, de nuevo la respuesta estaría en tus manos. El tercer principio apunta a la causa más común de estas insuficiencias y de la fragilidad emocional de nuestros jóvenes. Sé que suena bastante duro, pero no sería honrado si lo silenciara, aunque de nuevo es probable que no te ataña ni debas tenerlo demasiado en cuenta. Si hoy algunos de nuestros hijos carecen de templanza y o de fortaleza, no es porque nosotros, sus padres, no hayamos puesto los medios para que las desarrollen, no. Es porque positivamente se lo hemos impedido, de nuevo sin advertirlo y haciéndole el juego al ambiente. Es porque nos hemos precipitado a quitar de su camino cualquier tipo de obstáculos, padres apisonadora o quitanieves, llevados por un amor mal entendido, un cariño que en el fondo tiene quizás algo de miedo y algo también de comodidad y de pereza intelectual y muchísimo de falta de esperanza en tus hijos, en ti mismo y en la sociedad actual, todas ellas semiconscientes o del todo inconscientes. Porque, por ejemplo, no caíste en la cuenta de que lo importante no era que tu hijo llevara siempre los deberes hechos, puntualmente y sin errores, sino que hiciera él esos deberes o, cosa más difícil todavía para los padres, que apechugara con las consecuencias de no haberlos hecho, aunque eso supusiera que tú quedaras mal delante de los otros padres y profesores. Tampoco era importante que destacara en el equipo del que formaba parte y que ese equipo triunfara. Lo que lo preparaba para la vida era aprender a jugar con y para sus compañeros, saber ganar con elegancia y sobre todo saber perder sin hacer de ello un drama y sin que tú te sintieras defraudado y echaras a otros la culpa
del fracaso de tu hijo vivido como fracaso tuyo. Esos y 1000 detalles semejantes habrían aumentado la resiliencia de tus hijos y les hubiera llevado a vivir una vida mucho más acorde con la que efectivamente se encontrarían cuando tú no pudieras salir al quite cada vez que se dibujara en el horizonte la remota posibilidad de un fracaso. Pero para lograrlo hacía falta que aprendieras a sufrir, por hacerlo sufrir siempre que fuera necesario, a desarrollar su fortaleza y su templanza, dejándolo que se desenvolviera por sí mismo, a no suplirlo en cuanto lo vieras en peligro de quedar mal y tú con él. Sufrir por hacer sufrir, ayudarle a ser realmente bueno, fuerte y templado, permitir que se enfrentara con las dificultades propias de la vida. Aunque sin utilizar los términos y expresiones hoy de moda, los 3 principios que de nuevo acabo de resumir ponían ya de relieve desde que comencé a vislumbrarlos hace más de 30 años los motivos por los que parte de la juventud actual desarrolla tan poca resistencia a las frustraciones, incluidas las de ordinaria administración. Pero el que la situación mejore, no lo olvides, depende fundamentalmente de ti y de mí, y más en concreto, de nuestra real esperanza y confianza en nuestros hijos. Vamos ahora a ahondar un poco más, como ya te anuncié, en las raíces del problema. A mis 73 años, después de casi 50 dedicados al estudio y la investigación en la universidad, con 7 hijos, 14 nietos y el 15º en camino, es para mí una convicción madura que hoy y siempre la educación humana se apoya y articula en torno a 3 pilares fundamentales cuyo deterioro permitiría también explicar la escasa resiliencia de algunos de nuestros contemporáneos. Esos 3 pilares son: 1, lo primero que un hijo necesita para ser educado; 2, lo único que los padres necesitamos para educar; 3, el único objetivo o meta al que debe atender todo el quehacer educativo. Lo primero que un hijo necesita para ser educado es que sus padres se quieran entre sí, mucho más incluso de que lo quieran a él, si es que esta disociación pudiera darse de hecho y no solo en teoría, de manera más aparente que real. Se trata de una verdad capital que encierra todo un tratado de educación teórico y práctico y que ya Tomás de Aquino enunció refiriéndolo a los hijos. Aquello que ha sido causa del surgir de una realidad debe ser también la causa de su desarrollo. Los hijos, nacidos de una unión maravillosa, como síntesis vital del amor recíproco de sus padres, necesitan para crecer de manera imperiosa y prioritaria el continuo desarrollo y la maduración del amor de sus padres entre sí, como acabo de afirmar. Pudiera dar la impresión de que esto tiene poco que ver con la falta de resiliencia y la fragilidad emocional de nuestros jóvenes. Sin embargo, la tiene y mucha. Los hijos se miran en el espejo de sus padres. El amor que despliegan como cónyuges les sirve de modelo y de estímulo. Además, incluso sin conocer con detalle el estado actual de los matrimonios, se intuye que la baja resistencia de los hijos a la frustración difícilmente surge por generación espontánea. Como casi todo lo que atañe a la educación, encuentra al menos un esbozo de causa en quienes los preceden y más en particular en sus padres, aunque también encuentre en ellos el mejor antídoto, como a lo largo de esta exposición estoy procurando señalar. En cualquier caso, la pregunta no puede ser más clara. ¿Podrán algunos jóvenes de hoy desarrollar la resistencia a las contrariedades cuando descubren en sus padres un estado casi permanente de quejas, lamentos,
acusaciones recíprocas y discusiones, unidas a una falta de confianza en el futuro, de auténtica esperanza. Más todavía aprenderán a luchar contra los obstáculos cuando ven a sus padres poner en peligro o abandonar sin apenas resistencia y sin demora la más imponente de sus aventuras vitales, el matrimonio, conforme van surgiendo las dificultades que lleva consigo cualquier intento de convivencia íntima. La cuestión es relevante, sería tonto negarlo, pero tiene remedio. También es posible educar al margen de las circunstancias idóneas. Resulta más arduo, no voy a ocultarlo, pero no imposible. Segundo pilar de la educación. Lo único que los padres necesitan para educar es un amor auténtico y real a cada uno de sus hijos. Sé que esta afirmación contradice uno de los axiomas que circulan entre los expertos en la materia y que incluso ha dado origen al título de más de un libro, Con el cariño no basta, de Nancy Sammelin, Con el amor no basta, de Aaron Beck. Por el contrario, afirmo tajantemente que el amor sí basta, siempre que se entienda y se viva como auténtico amor. Algo que no se consigue sin empeño y que implica no solo un esfuerzo práctico de comportamiento, sino también teorético o cognoscitivo de honda comprensión del amor, que es una de las realidades que peor se entienden en el mundo contemporáneo. Aristóteles lo describía como querer el bien para otro. Esa descripción pone el acento en el acto por excelencia de la voluntad, la decidida decisión de poner por obra cuanto facilite el bien de la persona amada, que en última instancia es que también ella sepa querer y quiera, de hecho. Y desde este punto de vista, el amor es principio y fin de la educación. Educar no es otra cosa que enseñar a amar, nada más y nada menos. Pero amar a alguien no consiste en procurar que se sienta siempre bien, sino en que sea bueno o buena cada vez mejor persona. Confundir estas dos realidades lleva a autores como los citados antes a sostener que el amor no es suficiente. Lo entienden como una especie de sentimentalismo, de sensiblería o de buenismo, y entonces tendrían razón, pero no la tienen. Como explica Lewis, al amor sentimental no le importa si el amado se hace bueno o malo, se conforma con evitarle el sufrimiento. Y lo ilustra con palabras inspiradas. Los bastardos son los mimados, como dicen las escrituras. A los hijos legítimos, encargados de continuar la tradición familiar, se les castiga. Solo para las personas que no nos preocupan, exigimos bienestar a toda costa. Con nuestros amigos, personas queridas o nuestros hijos, en cambio, somos exigentes. Y preferiríamos con mucho verlos sufrir antes que verlos disfrutar de un bienestar despreciable y alienante. Esta idea aparece de nuevo en el último escrito del Nuevo Testamento, el Apocalipsis: yo corrijo y reprendo a los que amo, precisamente a los que amo. Corregir y reprender sin acritud, pero con residumbre, afable pero claramente, es una indispensable e insustituible manifestación de amor y de real confianza en las capacidades de nuestros hijos. Es bastante a menudo la principal prueba de que nuestro amor es auténtico. No basta para calificarlo como tal, pero si está ausente, podemos estar seguros de que no se trata de un amor de pura ley. Por eso, si pretendemos a toda costa que nuestros hijos se sientan bien, si queremos evitarles y evitarnos el mal rato de verlos sufrir, es imposible ayudarles a ser buenos. Y en definitiva, aunque de nuevo resulte duro, sería un índice claro de que no los queremos
o al menos sin que seamos conscientes de ellos, de que no los queremos bien y de que nos falta confianza de fondo en ellos, de que de nuevo flaquea la esperanza. Si ese déficit se diera, tendríamos que empeñarnos en querer bien, en querer cada día un poco mejor, tal vez comenzando por pensar despacio en qué consiste el verdadero amor. De nuevo está en nuestras manos. El tercer principio reclama un poco más de atención porque el error contrario flota en el ambiente y tiende a invadirlo todo. La única meta de la educación, el único objetivo al que debe subordinarse cualquier otro, el único, consiste en ayudar a cada hijo a convertirse en una buena persona, o lo que viene a ser lo mismo, en alguien que sabe querer. Es decir, en alguien que ha desarrollado y ejerce abundantemente su capacidad de amar y que como consecuencia no buscada es feliz. Me viene ahora a la mente lo que tantas veces he comentado, que, excepto en casos de profundo deterioro psíquico o de grave dolencia orgánica, la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la calidad e intensidad del amor de cada persona. Quien ama mucho y bien es muy feliz. Quien más o menos ama conocerá sin duda momentos de satisfacción, pero pasajeros e incapaces de proporcionarle una paz estable. Y quien no sabe, no quiere o no puede amar, no juzgo, me limito a constatar el hecho, jamás conocerá la verdadera dicha. Vale la pena entonces ayudar a nuestros hijos a abandonar el capullo de la infancia y adolescencia y a fortalecer sus alas y orientarlos para que puedan elevarse hasta las cimas del amor auténtico, que son también las de la más honda felicidad. Para lograrlo hay que tener muy claro qué pretendemos al educar y ser coherentes con ese objetivo. Por desgracia no es siempre lo que sucede. La felicidad como consecuencia no buscada y no como meta, decía hace unos momentos. Sin embargo, en gran medida por influjo del ambiente, bastantes padres se proponen como aspiración educativa suprema la felicidad de sus hijos, entendida fundamentalmente como bienestar y éxito. Estos padres aceptarían sin duda la primera parte del enunciado, lo que quiero es que mis hijos sean felices, pero probablemente rechazarían la segunda. Les costaría aceptar que identifican la felicidad con el bienestar y el éxito. Y muchos de ellos tendrían razón, pero a otros me atrevería a pedirles un examen sincero. Porque si lo pensaran más despacio y con más franqueza, percibirían que el bienestar y el triunfo guían gran parte de sus intervenciones y de sus reivindicaciones educativas y una buena parte también de su existencia de adultos. Resulta más que lógico. En un altísimo tanto por ciento los padres proyectamos sobre nuestros hijos los mismos ideales que orientan nuestra vida. Es casi imposible evitarlo. Más aún, esa proyección semiconsciente suele reflejar los propios intereses de manera más sincera y auténtica que cuando los ponemos verbalmente de manifiesto, porque no tienen que pasar la criba del qué dirán o de la propia autocensura expresa. Pero una cultura donde el bienestar y el éxito se elevan a objetivos supremos y casi exclusivos deja muy poco espacio a la frustración y al fracaso. Se prefiere que las mariposas permanezcan en el capullo antes de arriesgarse a que se desilusionen y se rindan al intentar abrirse camino a través y fuera de él. Falta de nuevo confianza y esperanza. En ocasiones esta desviación convive con otra que le es casi connatural. Algunos padres, agotados por las múltiples exigencias de la vida contemporánea,
y tocados por el egocentrismo que impera en nuestra cultura, renuncian a ayudar a sus hijos a ser buenas personas y se conforman con que se porten bien. A primera vista no parece haber gran diferencia. ¿A quién llamaríamos bueno, sino a quien habitualmente obra bien? ¿Cómo comprobar que una persona va siendo mejor, sino a través de sus actos, de su comportamiento? No se conoce el árbol por sus frutos. Pero en cuanto descendemos sinceramente a la vida cotidiana y nos miramos con calma por dentro, advertimos la cantidad enorme de contrastes que separan ambos objetivos. El que nuestros hijos se porten bien está a menudo demasiado cerca del que no hagan ruido, no armen jaleo, no nos creen problemas o simplemente nos dejen tranquilos y en paz. Siempre, eso sí, que obtengan buenas calificaciones, que parece asegurar la ausencia de dificultades y fracasos para su futuro y para nuestro presente. Y ese que no nos cause molestia y que nos deje vivir tranquilos, puede convertirse en objetivo fundamental, último y casi exclusivo de nuestra labor como padres y educadores, bastante al margen de la real mejora personal de nuestros hijos. No nos lo propondremos abiertamente y tampoco lo reconoceríamos si nos lo dijeran, pero de hecho actuamos a menudo como si esa fuera nuestra única meta. Surgen entonces y a veces se multiplican las concesiones para que los hijos realicen determinadas actividades a sabiendas de que aquello no reporta ningún bien a nuestro hijo o incluso contraviene una norma clara, expresa y justificada de la convivencia familiar. Consentimos que vean la televisión o jueguen con el móvil en contra de lo establecido para que coman sin darnos la lata o nos dejen dormir la siesta o trabajar o sencillamente para ver también nosotros nuestro programa favorito. Les hacemos un hueco en nuestra cama de manera habitual, y eso sería lo grave, para poder nosotros seguir durmiendo cuando estamos cansados o nos vence la pereza, olvidando que en principio esa presencia del hijo, cuando se convierte casi en norma, constituye una clara afrenta a la sacralidad de nuestro matrimonio y no rara vez lo distorsiona e incide negativamente en la educación de los hijos. De nuevo, la honradez me obliga a no callarme. No queremos indagar, amable pero decididamente, dónde han pasado el fin de semana o las últimas vacaciones o qué portales han visitado en la red, pero no por respeto a su libertad, que siempre habría que fomentar asumiendo el riesgo que lleva consigo, sino simplemente para evitarnos el mal rato de una conversación delicada. Cuestiones que fácilmente propician y manifiestan una falta de resiedumbre en los padres y arrojan, entre otros saldos, la leve capacidad para la frustración en los hijos. Las mariposas adultas, además de preferir que las jóvenes no salgan del capullo, aspiran semiconscientemente a regresar al suyo propio que tal vez nunca abandonaron del todo. La existencia así parece más llevadera, parece, pero no lo es. Ojalá no tengamos que comprobarlo. Y con esto podría terminar, pero quisiera hacer una última observación y una sugerencia que son al mismo tiempo una nueva llamada a la esperanza. Una llamada a confiar en la civilización actual a pesar de los pesares, a confiar en la buena voluntad y en la capacidad de nuestros hijos, a confiar en el ser humano, a confiar y esperar, en último término, en Dios. ¿Cuántas veces ante la más o menos expresa acusación de irresponsabilidad por tener 7 hijos, estando como están las cosas, he tenido que responder, puesta como es obvio la mirada en Dios, que lo importante no era el mundo con el que iban a encontrarse mis hijos, sino los hijos que nosotros íbamos a dar al mundo para ayudar a mejorarlo. Esta era la observación y ahora viene la sugerencia.
Si alguien se encontrara en alguna de las situaciones que acabo de describir o en otras análogas que le preocupan, que no desespere. Puede recordar estas palabras de Nietzsche a la vez consoladoras y exigentes. Mal, mal, hacéis mal cuando regañáis a esa persona. ¿Pero cómo? ¿No va hacia atrás? Sí, pero entendéis mal a ese hombre cuando os quejáis de eso. Va hacia atrás como todo aquel que se prepara para dar un gran salto. El salto, incluso un gran salto, siempre es posible. Lo anuncié al principio y lo confirmo ahora. Ojalá tú y yo nos animemos pronto a darlo. Muchas gracias y un fuerte, fuerte, fuerte abrazo.